Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Qué bueno que están aquí, que nos acompañan en nuestra transmisión en vivo de los martes, hoy Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes y nos encontramos aquí en esta red social para poder compartir con ustedes alguna palabra, mensaje o reflexión que el Señor haya puesto en mi corazón en los últimos días para poder compartir y platicar con todos ustedes. La verdad es que agradezco tanto al Señor su palabra, su fidelidad, su amor por nosotros. Le agradezco que Él sea fiel, que Él nos ayude y nos sostenga con su mano en medio de tantas dificultades, en tantos momentos difíciles que suceden y acontecen en nuestras vidas, y Él sigue siendo fiel. Y ese es el mensaje que compartimos con todos ustedes, que Dios es fiel, que Él nos ama, que Dios quiere bendecirnos y quiere ayudarnos en medio de todas circunstancias, no para como un genio resolver tus problemas y con una varita mágica de hada madrina poder tocar tu vida y que todo se vuelva color de rosa, sino tener la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para poder enfrentar nuestras circunstancias cotidianas y tomar las mejores decisiones posibles. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y la parte sencilla es precisamente equivocarse. La parte difícil es poder reconocer que nos equivocamos y la parte más difícil es poder corregir en aquello que nos equivocamos. Y aquello que parece imposible, pues no nos corresponde a nosotros, porque aun cuando para nosotros es imposible, para Dios es posible. Así es que actuamos y creemos y vivimos conforme a la fe y esperamos que el Señor haga la parte que a Él le corresponde. A veces la situación, las circunstancias se vuelven complicadas. Son tiempos difíciles, son tiempos de lucha, de batallas emocionales, de batallas espirituales, de batallas físicas, de batallas en lo material, en lo familiar. Entonces, de repente creo que la batalla más complicada, creo que la batalla que se complica más en nuestra existencia es la batalla en nuestros pensamientos. Y sobre todo cuando las cosas son contrarias o adversas en nuestras vidas, es decir, cuando los tiempos son difíciles. Y eso es precisamente lo que quiero compartir con ustedes esta noche para que no caigamos en clichés de superación personal o de motivación y tratar de animarte para que tengas fe, porque honestamente cuando las cosas se ponen difíciles, ni siquiera nos acordamos que tenemos fe, ni siquiera recurrimos a la fe como primera instancia para poder sostenernos y hacernos fuertes. A veces la fe viene o el mensaje de la palabra que sostiene nuestra fe parece que llega un poquito, unos segundos después. Pero no es que llegue tarde, simplemente que nuestras decisiones son tan apresuradas o nos apresuramos tanto a decidir actuar en consecuencia de nuestras circunstancias como reaccionando a lo que nos está pasando, que nos olvidamos por un momento, dejamos por lado en algún momento la enseñanza que hemos recibido a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y que definitivamente cuando las cosas se ponen difíciles, a veces no nos damos cuenta que sí nos está afectando, sí estamos padeciendo, sí estamos viviendo una circunstancia adversa y necesitamos fe, necesitamos fuerzas mayores que las nuestras para poder perseverar y continuar en medio de nuestras circunstancias. Perdón, pero me cayó una basurita aquí y estoy batallando con mi ojo, pero ya estamos aquí. Este, así es que cuando los tiempos son difíciles y normalmente lo que escuchamos comúnmente a nuestro alrededor en la iglesia es échale ganas, no te preocupes, mira, cálmate un poco, reflexiona, el Señor te ama, Dios está contigo. Pero cuando tienes el agua hasta el cuello, como Pedro, cuando se estaba hundiendo en medio del mar, a pesar después de haber caminado en fe sobre el mar, eh, embravecido, y él se empieza a hundir, él no piensa en las enseñanzas de Jesús, él no está buscando un estudio escatológico, haciendo un exegesis de la palabra que había recibido o meditando en las profecías que el Señor Jesús le había dado como para volver a tomar ánimo y salir de donde se estaba hundiendo, ¿no? Él inmediatamente clamó a Jesús y le dijo, Señor, sálvame que me hundo, Señor, sálvame que me ahogo. Y ese clamor es lo que el Señor volteó
a él y lo saca, y cuando lo saca sí, le hace una observación: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no es lo que quiero mencionar esto, no es si Jesús le hace la corrección o le hace la observación o le da el regaño acerca de que haya dudado y empezaron a hundirse, sino cómo Jesús responde inmediatamente al clamor de Pedro, que solamente atina en decir: sálvame, que me ahogo, sálvame, que me estoy hundiendo. Y el Señor lo toma, lo saca del agua, lo lleva a la barca, y después le reprende y le hace la observación de que había dudado, que no tenía por qué haber dudado. Incluso le pregunta: ¿por qué dudaste? ¿Qué hubo? ¿Qué observaste? ¿En qué te detuviste para haber dudado? Y esa duda nos pasa a muchos de nosotros. El camino de fe, el camino en Cristo Jesús no es siempre eh, maravilloso y extraordinario como quisiéramos que fuera, pero encontramos dificultades, encontramos circunstancias donde tenemos que tener herramientas que nos ayuden, que aún a pesar del momento difícil por el que estamos pasando, podamos encontrar en la palabra, en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor, podamos encontrar la fortaleza que necesitamos para poder perseverar o continuar. Así es que si estás pasando por tiempos difíciles, si estás pasando por momentos complicados, si tus emociones te ganan, si las circunstancias en tu corazón pareciera decirte que no hay solución, que no hay forma de salir de esta, que no hay forma de cambiar lo que está pasando, que el problema se ha hecho más grande que tú, incluso más grande que Dios, y entonces tu corazón se oprime, se hace pequeñito, se hace como, como si disminuyera sus capacidades para poder esperar en Dios y poder creer en Dios. Y digo esto porque aún los mismos apóstoles pasaron por momentos difíciles. Los 12 mismos, cuando fue arrestado nuestro Señor Jesucristo, ellos huyeron, se dispersaron. Después, cuando el Señor Jesús resucita y ya les dice: esperen en Jerusalén, ahí estén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos están obedeciendo lo que el Señor Jesús le dice para que esperen en Jerusalén en la venida del Espíritu Santo, pero también estoy convencido que estaban atemorizados, asustados, porque los estaban buscando, porque estaban tratando de resolver el tema de la resurrección, y entonces se decía o se rumoraba que los discípulos habían robado el cuerpo para poder demostrar que Jesús había resucitado. Entonces ellos estaban escondidos, resguardándose, protegiéndose para que no fueran eh, encontrados y encarcelados, y posteriormente también recibir la llenura del Espíritu Santo. Así es que podemos hablar de Elías, podemos hablar de David, podemos hablar del mismo Moisés, Abraham, eh, podemos hablar de Isaac, de Jacob, de los personajes en la palabra del Señor, el mismo Gedeón, el mismo Jonás, Eliseo. Podemos hablar de diferentes personajes a lo largo de la Biblia, el mismo Samuel, el primer profeta de la nación de Israel, Samuel. Bueno, me refiero después del tiempo de los jueces, aparece Samuel como profeta, y y entonces viene en cada uno de ellos un momento en lo que no es que dejaron de creer en Dios, no es que blasfemaron contra Dios, sino que sus corazones, siendo humanos, se afligieron al punto de estar asustados, atemorizados, nerviosos, preocupados, afanados, entristecidos, deprimidos, según cada uno de ellos, no todas las características en uno solo, pero según cada uno de ellos y sus circunstancias, tuvieron que superar lo que en ese momento parecieran tiempos difíciles. Hoy lo leemos y nos maravillamos de los milagros y nos maravillamos de la actitud y cómo Dios vino y les habló y ellos fueron levantados otra vez, y vemos cada una de esas historias como momentos extraordinarios de la manifestación de la gloria de Dios y su presencia, y pudiéramos hablar de lo sobrenatural, de lo divino, haciendo contacto con lo humano de cada uno de ellos, y podríamos maravillarnos, pero imagínense el momento, imagínense estar en el momento en que, por ejemplo, David está afligido por el pecado que ha cometido, y después de que lo confronta el profeta Natán acerca del pecado que cometió, la aflicción que David sintió al grado de saber o sentir que el Señor ya no estaba con él. Por eso en el Salmo 51 le dice a Dios con todo el corazón: no apartes de mí tu Santo Espíritu, lávame, límpiame. O el mismo Moisés
considerado el hombre más manso sobre la tierra en su entorno en aquel entonces, y de pronto se enfurece tanto que en lugar de obedecer a Dios, que Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés, enojado por la actitud del pueblo, golpea la peña, y eso hace que Moisés ya no entre a la tierra prometida. Y entonces podríamos hablar de momentos en cada uno de los personajes de la Biblia, momentos difíciles, tiempos difíciles por los que tuvieron que pasar, pero que hoy leemos en un tiempo posterior al momento y nos damos cuenta que era un momento maravilloso de parte de Dios para todos ellos. Así es que para nosotros también, cuando nos encontramos en una situación difícil, cuando pasamos por tiempos difíciles, cuando la situación se vuelve más grave, más grande, más fuerte que nosotros, pues en ese momento no estamos pensando en que, es que esto, como dice la Escritura, todo coopera para bien aquellos que aman a Dios. No, en ese momento no lo piensas, en ese momento duele, cala los huesos, te atemoriza, sientes incertidumbre, te pesa sobre los hombros lo que está pasando, y entonces las actitudes que tenemos no es meramente de alguien que tiene fe o de alguien que espera en el Señor. Así es que, igual que ellos, igual que los personajes que mencioné hace un momento, tuvieron un momento difícil, un tiempo difícil, también nosotros hemos pasado por tiempo difícil. Pero el ejemplo de cada uno de ellos o el testimonio de cada uno de ellos nos deja ver que los momentos difíciles no son, en definitiva, el momento que marca el destino de cada uno de ellos o que rompe con el propósito por el cual Dios los llamó. Entonces, si no pasó en ellos, también podemos esperar en nosotros que el momento difícil, que el tiempo difícil por el que estás pasando, no determina tu destino, ni tampoco rompe el propósito de Dios sobre tu vida. Entonces tenemos que aprender qué tendríamos que hacer o cómo tendríamos que hacer para poder asimilar, a superar el momento difícil. Tendríamos que, lo más común que decimos es, hermano, ore al Señor, que Dios le dé paz, ore al Señor, que Dios le guíe, ore al Señor para que usted tome las mejores decisiones. Es lo que más comúnmente hacemos, sobre todo los pastores, que no tenemos todas las respuestas y que no tenemos la solución para todos tus problemas. Generalmente a lo que recurrimos es a decirte, ora al Señor. Pero cuando estás en un momento difícil, no necesariamente tienes la fuerza para orar, ni siquiera la confianza o fe para acercarte a Dios en oración. No siempre, no digo que es una regla, pero no siempre, de momento, de inmediato, no es en lo primero que pensamos. Sobre todo dependiendo de nuestro temperamento, la manera en cómo procedamos. Si somos como Pedro, que por ejemplo, después de que niega al maestro, Pedro, uno pudiera pensar, Pedro debería de haber orado y arrepentirse de, de, de haber negado al maestro. Y en lugar de hacer eso, Pedro lo que hace es llora amargamente, pero la Biblia no nos dice que se haya arrepentido, simplemente lloró amargamente y después se refugió de manera práctica. No podía estar quieto Pedro, como no sabía estarlo, y se va a pescar. Y cuando se va a pescar y no puede pescar nada en toda la noche junto con algunos de los otros discípulos, aparece el Señor Jesús en la orilla, les dice avienten sus redes al lado derecho, y cuando viene el milagro, Pedro se avienta a la barca, va hacia la orilla y se queda junto al maestro, y aún ahí todavía Pedro no ha pedido perdón al Señor, sino es hasta que Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y, y Pedro tiene que responder 3 veces a la pregunta que 3 veces Pedro había actuado de manera equivocada por el peso, por la presión, por el miedo, por lo que estaba sucediendo en el momento que Jesús es arrestado. Y Pedro tiene que contestar para ser restaurado. Y es ahí donde yo entiendo, es hasta ahí, hasta ese momento, que Pedro es restaurado de haber negado al maestro. Entonces, a veces actuamos de esa manera, actuamos intempestivamente, actuamos por nuestros sentimientos, tomamos decisiones atrabancadas y ya después cuando nos serenamos un poco, cuando entendemos un poquito la situación o al menos meditamos que no está en nuestras manos resolver, entonces ya es cuando buscamos en oración al Señor y buscamos una respuesta de parte de Dios para esa situación por la que estamos pasando. Ahora, no quiero poner una carga sobre tu corazón haciéndote sentir mal por ese proceder o esa manera de actuar
en los tiempos difíciles. Creo que la gran mayoría de nosotros, los grandes personajes de la Biblia, los grandes maestros de la palabra del Señor, del tiempo de nuestro Señor Jesús y del tiempo postrero, ya los famosos padres de la iglesia, los apóstoles, los discípulos, creo que cada uno de nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles y con todo lo que pasa en el mundo, con todas las noticias de lo que sucede en el mundo, pues pareciera que los tiempos son más difíciles y entonces empezamos a clamar, como dice el libro de Apocalipsis, Maranata, Maranata, Señor, ven pronto, Señor, ya ven porque esto se está poniendo muy feo, porque la situación es muy difícil y de pronto las opiniones dividen tus pensamientos porque unos dicen que esto está bien, esto está mal, esto se debe hacer, esto no, esto es la palabra, esto no es, y entonces ahora más todavía para los que tenemos fe, empezamos a tener un exceso de opiniones acerca de cómo deberíamos de vivir en Cristo, acerca de cómo debería ser nuestra fe, quiénes tienen razón, quiénes no tienen razón, y escuchamos tanto y entonces se vuelve más difícil. Entonces, poder encontrar algo que refugie tu alma, poder encontrar una palabra, un mensaje que refugie tu alma, que haga que tu alma encuentre la paz que necesite, la fortaleza que necesite parte de Dios. A veces parece todo lo contrario, a veces parece que todo se pone peor y se pone más difícil y entonces ¿hacia dónde nos hacemos? ¿Qué es lo que vamos a buscar en el Señor? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es la guía que necesitamos para vivir en tiempos difíciles? Así es que no voy a, como lo decía el domingo, no es que yo pretenda darte la receta de cómo salir de tus problemas o cómo tener ánimo, en este caso, cómo tener ánimo en tiempos difíciles, cómo no se doblegue tu fe, ni también cómo que no te derrote el diablo en tiempos difíciles. No, creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a reflexionar, a meditar en lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Por supuesto que las prédicas, las enseñanzas de los pastores, de los predicadores alrededor de nosotros nos ayudan, nos nutren espiritualmente y nos dan conocimiento que a veces nosotros no tenemos. Pero el trato de Dios es personal con cada uno de nosotros. Dios va a tratar contigo, con tu fe, con tu convicción, con tu fuerza. Lo que tenemos que hacer es siempre mirar hacia Jesús, siempre entender que hay un propósito en nuestras vidas de parte de Dios y que ese propósito tiene que cumplirse en nosotros. Así es que a veces defendemos nuestras doctrinas y nuestras iglesias como si fuera aquel que piensa diferente está equivocado, pero en realidad tenemos que entender que el trato de Dios con cada uno de nosotros es diferente. La manera en cómo Pablo se expresa acerca de nuestro Señor Jesucristo al principio parecía no ser aceptado por la iglesia del primer siglo. Incluso los mismos apóstoles tienen que hacer un concilio, el concilio de Jerusalén, y tienen que reunirse para ver si lo que Pablo estaba haciendo y enseñando, perdón, era cierto y estaba bien y era correcto. Y entonces tienen que hablar y te tienen que decir y llegan a un acuerdo y en un acuerdo con el Espíritu Santo y deciden que lo que Pablo está haciendo es correcto, que hay solamente algunas cosas de las que nos debemos de cuidar, pero que el resto no tendría que ver por qué nosotros pensar o hacernos como eran los judíos. Y entonces todas esas cosas que han pasado a lo largo de la historia de la iglesia, de pronto nos encontramos con la disyuntiva, ese punto como una encrucijada donde se dividen los caminos y entonces ya no sabemos si vamos por el camino correcto o no. Y más en tiempos difíciles, donde la confusión, el miedo, la incertidumbre y la falta de fe hace y provoca que muchos de nosotros enfriemos nuestro corazón y digamos, ya para qué creo, si todos están locos, si todos se pelean entre ellos, ¿para qué creo? Mejor yo hago como que sigo buscando al Señor, oro aquí en casa, no busco a Dios, no me congrego en ningún lado y a final de cuentas el Señor me ama. Y eso es una de las grandes batallas que hoy, en los tiempos que estamos viviendo, se ha vuelto una constante en el cuerpo de Cristo. Muchos creyentes, muchas personas que creen en el Señor, de pronto su fe se justifica, o más bien ellos pretenden justificar que su fe es correcta de la manera en cómo se ejerce. Y se vuelven tiempos difíciles. Todavía si ya estábamos en tiempos difíciles con un pensamiento donde el individualismo importa, entonces nos volvemos todavía
más vulnerables ante los tiempos difíciles. Así es que quiero hablar desde la experiencia, quiero hablar desde de lo propio, de lo que a mí me ha acontecido, desde que conozco al Señor y desde los últimos días también, que son acontecimientos recientes, que quizás puedan servirte a ti para darte un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de confianza en el Señor y recibir de parte de Dios la certeza de lo que Dios está haciendo. Así es que vamos a 2 de Timoteo. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, sean muy bendecidos. Espero que se puedan quedar hasta el final y podamos orar juntos al final de esta transmisión. Recuerden que ya las transmisiones ya no las hago tan largas, procuro terminar 9:30 y ya llevo 20 minutos hablando, así es que vamos a darle pie a la palabra del Señor. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 3. Vamos a leer desde el 3 al 9. Dice la palabra del Señor: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Vamos a leer hasta ahí nada más. Me gustaría ir explicando qué es lo que está aconteciendo. Primero, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba en prisión. El apóstol Pablo, recuerden, él primero persiguió a la iglesia, siendo Saulo de Tarso, él persiguió a la iglesia, permitió y consintió en el asesinato de muchos cristianos, incluso él participó en aprenderlos, arrestarlos, arrastrarlos hasta el concilio para que fueran, hasta el Sanedrín, para que fueran ejecutados o enjuiciados de manera injusta. Y Saulo de Tarso creyó que estaba haciendo lo correcto, hasta que el Señor Jesús lo confronta, y cuando lo confronta, Pablo reacciona, el Espíritu Santo toca el corazón de Pablo, y Pablo encuentra en el Señor Jesús la revelación, el discernimiento, para poder caminar conforme al plan de Dios. Así es que el apóstol Pablo empieza a predicar el Evangelio, cobijado por Bernabé, después acompañado por Silas. Finalmente Lucas es el que termina escribiendo los acontecimientos en el libro de los Hechos y termina acompañando a Pablo hasta el final en sus últimos días de prisión. Estando en prisión, Pablo no se da por vencido, él sigue escribiendo cartas, él sigue mandando el mensaje, predicando en la prisión, enseñando como podía, que era a través de las cartas, escribiéndole a los que estaban afuera para que tuvieran aliento y no desfallecieran al ver a Pablo encarcelado. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: aquí estoy sufriendo penalidades como malhechor, siendo inocente, no tengo nada de qué avergonzarme, no tengo nada que reprocharle al Señor, y sin embargo aquí estoy en una prisión escribiendo estas líneas para ti, mi estimado y querido hijo Timoteo. Así es que yo creo que Pablo entiende que está cercano a la muerte. Pablo entiende que ya está en sus últimos momentos y que es importante para él dejar el legado por el que él trabajó durante tanto tiempo. Y así es que le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo: ahora te toca a ti. Escribe una primera carta donde lo anima, donde le hace saber la responsabilidad que tiene, donde le recuerda que él fue llamado, que Timoteo fue llamado por el Señor, que hubo un presbiterio que oró por él, así es que no debería de desechar lo que Dios ya le había hablado a su corazón y que debería tener la fuerza para continuar. Esa es la primera carta. En la segunda carta ya Pablo es más específico acerca de su condición hecho prisionero, pero también de la importancia para Timoteo de perseverar, y se pone como ejemplo Pablo para que Timoteo tome fuerza, que aún a los que sirven al Señor las cosas no iban a ser cómodas,
las cosas no iban a ser sencillas. Cuando tú sigues a Jesús, cuando tú decides seguir a Cristo, las cosas no se ponen sencillas. Esa idea de que sigue a Cristo y todo se va a poner color de rosa, sigue a Cristo y todo va a mejorar en tu vida, es una especie de pastilla con la que nos han dosificado durante muchos años, haciéndonos creer que seguir a Cristo, las cosas se ponen muy bonitas. Es verdad, muchas cosas mejoran, pero la transformación, la verdadera transformación que sucede en nosotros, no es todo lo externo que nos hace sentir bien, sino es todo lo interno que provoca que lo externo sea para bien. Así es que, como lo dice en Romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Es decir, el amor que nosotros tenemos para Dios es adentro de nosotros. Ahora hará que todo lo que está externo sea para bien en nuestras vidas. Y ese es el mensaje de Pablo a Timoteo. Y en este pasaje en particular podemos leer en el versículo, vamos a leer otra vez el versículo 3 y 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo primero que le dice Pablo en este segundo capítulo, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Perdón. Es decir, ¿qué es un buen soldado de Jesucristo? Un buen soldado de Jesucristo no es aquel precisamente que va a la guerra. No se trata de que hagamos guerra espiritual contra todo lo que creamos que es espiritual. No se trata de ir reprendiendo demonios por todo el mundo y señalando aquí hay un demonio, acá hay otro demonio. No, a lo que se refiere el apóstol Pablo es precisamente a la conducta de un buen soldado. Es decir, la disciplina, la resistencia, el sacrificio. Un buen soldado de Jesucristo tiene que ver en su vida efectos de cambio y transformación por medio de la disciplina, por medio de ser resistentes. ¿Conocen algún soldado del ejército mexicano? Para los que están en México, los que nos ven en el extranjero, allá en su país, ¿conoces a algún soldado en persona? ¿Conoces a alguien que se dedica a la milicia? Yo tuve el gusto de conocer a un soldado que llegó a la iglesia con nosotros, el hermano Antonio, a quien mandamos saludos si nos está viendo. Eh, Hola Mariel, gracias, qué bueno que estás aquí. Blanca también, hermana Blanca, bendiciones. Gracias por estar aquí, doctora Yola. Es que apenas me acaban de salir sus mensajes y quienes nos están viendo, lo cual les agradezco mucho de verdad que nos acompañen. Bendigo sus vidas, ya estaremos leyendo sus mensajes, pero gracias, gracias de verdad por acompañarnos. Sean muy bendecidos. De pronto me aparecieron todos aquí, todos los mensajes de la pantalla y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, gracias a todos por estar aquí. Bueno, conocí a este hermano Antonio. El hermano Antonio llegó a la iglesia, estábamos volanteando en la calle cuando salíamos a evangelizar y el hermano recibió el volante y de pronto llegó a la iglesia. Nosotros nos dio mucho gusto que llegara a la iglesia, no lo conocíamos, se presentó, llegó él solo, como explorando el terreno, como buen soldado llegó explorando el terreno a ver quiénes éramos, qué predicábamos y ya llegó, se escuchó la palabra, se quedó a la reunión y se presentó al final. Y el hermano Antonio tenía un problema, él tenía una enfermedad crónico-degenerativa que era Corea Huntington. Esta enfermedad degrada sus capacidades físicas, motoras, y él se acercó a la iglesia buscando al Señor. Cuando se presentó y nos contó su historia, oramos por él, nos dio la bienvenida a su casa, invitó a su familia a la iglesia y todos empezaron a ir a la iglesia. Y algo que observaba de él era la disciplina con la que se conducía. Él era muy disciplinado, no solamente en su manera de hablar con nosotros respetuosa, y que a pesar del problema, de la enfermedad que él tenía, que la enfermedad de Corea Huntington deteriora su capacidad de control motriz y otros daños que genera en su cuerpo. A pesar de eso, él mantenía una postura de manera que no se notara que él tenía un problema físico en su mano, que le temblaba la mano o que de repente la cabeza no tenía control sobre su movimiento. Y él, su disciplina, su forma de ser, le hacía controlar incluso ese problema, es decir, que no fuera tan notorio. Ya cuando estábamos en su casa, cuando nos recibía en su casa, de pronto él se relajaba y el movimiento era más notorio. Nos dábamos cuenta con mayor facilidad de que tenía ese problema.
Oramos por él, dimos gracias a Dios. Él nos pedía oración por algunas cosas en particular, que lo promovieran de rango, que lo movieran de sede, y por eso dejamos de verlos a él y a su familia, porque finalmente Dios respondió. La enfermedad impedía que lo subieran de rango y por lo tanto que él pudiera elegir la sede donde él quería estar, por si el Señor se lo llevaba antes. Porque eso provoca esa enfermedad, mueren muy jóvenes. Pero él quería hacer todo ese movimiento. Finalmente oramos, el Señor escuchó nuestras oraciones, ellos tenían mucha fe, el Señor respondió y se movieron, le subieron el rango y se movieron a donde él estaba queriendo estar, que era su ciudad natal. Eh, pero les digo esto de este hombre porque me sorprendía que yo no lo oí en ningún momento, a pesar de que la enfermedad le causaba dolor, la enfermedad era vergonzosa para él porque esa falta de control de sus movimientos hacía que pues fuera visible que estaba enfermo, que tenía un problema. Imagínense un soldado que tiene que estar firmes por horas, de pronto él no puede controlar eso y tiene un movimiento que puede incluso causarle sanciones dentro de su trabajo. Este, pero aún así tenía disciplina, tenía resistencia, no mostraba dolor, queja alguna, no se enfadaba con su familia, tenía mucha capacidad de aguantar o soportar lo que estaba pasando y lo que estaba atravesando. Y le enseñó a su familia también a tener resistencia, los había preparado, al menos a los hijos mayores y a su esposa, de que muy probablemente esa enfermedad o provocaría que él se fuera muy joven, que él partiera de este mundo muy joven. Así es que tanto él como su familia habían aprendido resistencia. Y también yo podía ver en él un corazón de sacrificio por su familia. Él estaba dispuesto a hacer un sacrificio y su familia también aprendía a tener un sacrificio a causa de las necesidades que él mismo tenía. Para mí ese fue el mejor ejemplo de lo que describe Pablo. Este hermano, el hermano Toño, fue un ejemplo para mí de un buen soldado de Jesucristo. Ahora te estoy poniendo un ejemplo porque el ser soldado para él, sus penalidades no eran solo en el ejército, el entrenamiento, la demanda que le exigían allá, el sacrificio que tenía que hacer, no, sino también en su vida personal. Yo no conocí cómo funcionaba él como soldado en el destacamento en el que se encontraba. Nunca supe cómo era su desempeño, ni siquiera se lo pregunté, pero yo lo veía en su casa y entendía que él, estando en su casa y teniendo la actitud que tenía, era un buen soldado de Jesucristo. Entonces a veces pensamos que ser soldado de Jesucristo es ir peleando con todo el mundo, ir haciendo guerra, ir persiguiendo demonios, andar buscando demonios donde no los hay, y creemos que eso es ser un buen soldado de Jesucristo. Pero cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado, por supuesto que se refiere a esa disciplina que debe tener un soldado, a esa resistencia, porque el entrenamiento demanda, porque el ejercicio demanda, porque el servicio demanda, y tiene que haber un sacrificio. A veces pensamos que todo es para nosotros y que ahora que somos cristianos, Dios está obligado a darnos todo y tenemos que ser bendecidos en todo. Aunque lo explicaba este domingo también, si lo recuerdan, yo les decía que las respuestas que nosotros deberíamos recibir del Señor deberían de ser sí y amén. Ahora, pero no estoy diciendo que ahora le tengo que arrebatar las bendiciones a Dios para que me bendiga, porque en ocasiones no será una bendición, a veces será una adversidad que tengo que superar, que seguramente me va a perfeccionar. Pero esa transformación como soldados está aquí. Un soldado adquiere la convicción, nosotros como buenos soldados de Jesucristo, adquirimos la convicción de que el trabajo del Señor tiene que ser desde adentro. Corresponde a lo que el Señor Jesús hace en nosotros, de lo que Él espera de nosotros, lo que Él quiere de nosotros. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 16, si puedes leer tu Biblia, si tienes abierta tu Biblia, dice la Biblia en Mateo capítulo 16, el Señor Jesús hablando, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomando las palabras de Pablo acerca de ser un buen soldado, de sufrir penalidades, por supuesto que no se trata de
de martirizarnos diciendo, es que a mí me va mal porque soy un buen soldado de Jesucristo. Es que a mí me pasan todos los problemas, tengo todas las batallas porque soy un buen soldado de Jesucristo. Eh, es que yo soy el mártir que está sufriendo, el que aguanta todo en la casa, el que tiene que pedir perdón siempre, el que tiene que buscar la reconciliación, el que no come en la casa, se quita el bocado. No está hablando de eso. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice en Mateo 16:24, que acabamos de leer, que si queremos ir detrás de Jesús, si queremos acompañar a Jesús en lo que Él nos llamó a hacer, en esta vida en Cristo, esta vida que refleja a Cristo en nosotros, tendríamos que ir en pos de Él, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz que nos corresponde y seguirlo. Tenemos que entender que lo que a nosotros nos corresponde como buenos soldados es que no somos nosotros, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él, como lo dice en el siguiente versículo de 2 de Timoteo, ahí en el capítulo 2 que estamos leyendo, y dice en el versículo 4, leímos el 3 y el 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Em, esto es algo que a veces hemos usado como un argumento, como una enseñanza. Lo usamos como para decir, hermano, no te enredes en el mundo, no te enredes en los negocios de la vida, dedícate al Señor y solo al Señor. Y entonces se distorsiona un poquito acerca de a qué me tengo que dedicar. Tengo que dedicarme 100% a la iglesia, a la palabra, y olvidarme de que mis familias tienen necesidades y que mi familia tengo que ver por las necesidades de mis hijos, tengo que darles un techo, alimento, vestido, estudios, lo que sea, dentro de mis posibilidades para que ellos tengan una vida más plena, con más herramientas que las que yo tuve. Y confundimos, porque entonces todos los que nos convertimos a Cristo deberíamos dedicarnos 100% a la iglesia y alejarnos completamente del mundo. ¿Han escuchado de algunas sectas en el mundo que hacen eso? Algunas sectas donde incluso construyen sus propias comunidades y se alejan de todas las comunidades, llegan a acuerdos con los gobiernos de los diferentes países o estados para decirles, ¿sabe qué? Nuestra religión no comulga con las cosas que hacen, véndanos estas tierras, aquí vivimos, no molestamos a nadie, pero no aceptan a nadie, no reciben a nadie que no acepte sus condiciones o sus términos para vivir en esa comunidad, y entonces son aislados de todo el mundo. Y se jactan de decir que ellos son los escogidos del Señor, porque malentendemos, estas palabras. Déjeme leerle el mismo versículo, pero en la Nueva Versión Internacional. Dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Es decir, tenemos una responsabilidad, siendo soldados, tenemos una responsabilidad de obedecer a aquel que está a nuestro cargo, a aquel que está a nuestro mando, en este caso es nuestro Señor Jesús. Es a quien se refiere Pablo, no se está refiriendo a pastores, apóstoles, profetas, se refiere a el Señor Jesús, que Él es el que nos llamó. Es lo que leímos. El que te llamó para agradar a aquel que le llamó, para agradar a aquel que le escogió. No tenemos que enredarnos en cuestiones que no corresponden a lo que fuimos llamados. Es decir, nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Así es que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es nuestro llamado, ser hijos. Y como hijos deberíamos de conducirnos. No como no hijos, no como alguien que no cree. Nos conducimos como alguien que cree, como alguien que espera el cumplimiento de las promesas, que alguien que ha creído que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, alguien que ha creído que tenemos la promesa de vida eterna, alguien que ha creído de ser transformados en nuestro entendimiento y tener la conducta para ser nuevas criaturas, como lo dice la Escritura. Así es que, en ese sentido, si hablamos de quienes militan, buscamos agradar a aquel que nos llamó, agradar a nuestro superior, como lo dice en Hebreos capítulo 12. Despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, rodeados de testigos, como dice Hebreos 12. Es decir, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, porque nadie nos obligó, no va a decir, pastor, a mí me obligaron de chiquito, bueno, entonces es tiempo
de que te decidas por ti mismo o por ti misma seguir a Jesús. Si te obligaron, si te llevaron a la fuerza, si te obligaron a ser cristiano y a buscar la palabra de Dios y a congregarte en la iglesia, si te obligaron en algún momento de tu vida, ahorita tienes la edad suficiente para poder decidir por ti mismo el seguir a Jesús. Y mi consejo es, síguelo. Decide seguir a Jesús. Ok, para los que hemos decidido seguir a Jesús, el llamado de ser soldados y de no enredarnos con los negocios de la vida, no seguir en asuntos que no corresponden a un soldado, como lo dice la Nueva Versión Internacional en asuntos civiles, deberíamos entonces entender que de lo que no nos enredamos es del pecado. Este llamado de este soldado al que Pablo relaciona con el creyente es el llamado a no enredarnos con el pecado, porque nos estorba, porque el pecado no nos permite escuchar la orden correcta de Dios, no nos permite seguir el mandato de aquel que nos llamó, nos genera una confusión entre escuchar lo que el mando superior, en este caso nuestro Señor Jesús, a través de su palabra o a través de sus ministros de la palabra, nos puede indicar de cuál es el rumbo que deberíamos de tomar, a lo que el mundo dice que deberíamos de hacer. Y ahí es donde viene la confusión. ¿Hago lo que Dios me dice o hago lo que el mundo me dice? El mundo me dice que el éxito depende de cuánto tengo, cuántas posesiones tengo, cuánto dinero tengo, cuán bien visto, cuán bien calzo, cuántos títulos puedo alcanzar. Y entonces en base a eso el mundo me dice que ese es el estilo de vida que debo de tener. Cuando el Señor Jesús me dice, toma tu cruz y sígueme. Sacrifícate a ti mismo, ten una actitud de sacrificio, ten una actitud de disciplina. Hemos escuchado frases, incluso pido perdón porque yo también las he dicho, a veces no desde el púlpito ni desde aquí de las transmisiones, pero platicando con otros hermanos en la fe, de repente nos topamos, nos abrazamos y nuestras panzas chocan, porque tengo que reconocer que tengo un poquito de panza o mucha panza, según el vaso que mires. Y entonces de pronto nos encontramos y bromeamos y decimos cosas como profeta sin panza no da confianza o pastor sin panza no da confianza. Y ocupamos esas frases como para justificarnos la falta de disciplina en nuestra alimentación. O frases como los cristianos ya no bebemos, pero ¿cómo comemos? Y lo justificamos queriéndonos hacernos los chistosos acerca de lo que decimos. O usamos frases como Dios está en todas partes, así es que no tengo que congregarme. O sea, eh, ¿le hacemos caso a Dios acerca de que, por ejemplo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre? ¿O le hacemos caso al mundo que dice que no importa, que hoy con que nos congreguemos una vez al año no importa para ir a dar gracias al Señor o en Navidad o en algo así? ¿Qué estamos escuchando? El pecado impide que escuchemos con libertad y con claridad las instrucciones de nuestro Salvador, aquel que nos llamó, aquel que nos enroló en la milicia espiritual y en el camino de Cristo. Entonces, si la misma Biblia dice que nos despojemos de todo el peso y del pecado que nos asedia, como buenos soldados, lo dice Pablo, para no enrolarnos en las cuestiones del mundo y poder escuchar con claridad las instrucciones del Señor, a eso se refiere con ser un buen soldado. La disciplina, el sacrificio, la resistencia para poder saber que esta batalla ya está ganada, que lo único que tenemos que hacer es esperar hasta el final y perseverar porque Cristo ya ganó la batalla. Entonces son cosas que podríamos considerar importantes para tiempos difíciles. Son actitudes como la de un soldado o como la de un atleta, que dice en el siguiente versículo, en el versículo 5. En segunda de Timoteo capítulo 2, gracias a todos por estar aquí, sean muy bendecidos. Ahora vamos a segunda de Timoteo capítulo 2, pero ahora el versículo 5, dice la palabra. Y también, o sea, ya habló del soldado, ahora hace referencia a otro personaje o a las características de otro personaje para comparar la vida del creyente en tiempos difíciles. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Aquí el énfasis que hace el apóstol Pablo es la obediencia a las reglas. Mira, hermano, nosotros a veces creemos que por ser cristianos y por tener la palabra de Dios y por tener la enseñanza de la Biblia, somos superiores a los demás y para nosotros no aplican las reglas. Para nosotros
no queremos que nos sancionen en el trabajo porque soy cristiano. Incluso yo conozco personas que se presentan como cristianos para que les den un empleo, pero ya cuando están dentro del empleo rompen todas las reglas en el trabajo sin importar el testimonio o el ejemplo que puedan dar a los demás. El énfasis del apóstol Pablo en comparación de un atleta en tiempos difíciles, lo mejor que podemos hacer es seguir las reglas. Yo soy de la idea y lo he dicho muchas veces y me ha pasado, lo digo como testimonio, no como sentencia sobre mi vida. Yo he dicho que cuando las cosas del auto que manejo no están bien, normalmente me para tránsito. Pero cuando las cosas están bien, nunca me para tránsito. A veces hasta paso y les digo, casi les hago señas, párenme a mí porque ahorita ando bien. Pero cuando no ando bien, ahí me ando escondiendo y creo que ellos huelen ese miedo o identifican a alguien que está asustado y entonces es más fácil que te reconozcan que las cosas no están bien. Así es que para nosotros, la mejor forma de conducirnos en tiempos difíciles es respetar las reglas. Es saber que hay reglas en nuestro entorno, que las reglas de convivencia en tu casa son importantes, la manera en cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos. Es importante porque en tiempos difíciles, si la casa está dividida, si la casa está peleada entre ellas, se están haciendo pedazos, no se soportan unos a otros, pues el tiempo difícil la casa se va a caer. Una casa dividida no puede prosperar. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es mejor seguir las reglas. En el trabajo, si las cosas no están bien en el trabajo y crees que tu autoridad está abusando o te regaña injustamente, haz lo que dice Romanos. Romanos capítulo 13, que habla de la autoridad delegada por Dios, diciendo el Señor, toda autoridad es puesta por Dios. Así es que y está ahí establecida por Dios para que nosotros, los que hacemos el bien, seamos aplaudidos. Los que hacen el mal, pues serán castigados. Así lo dice Romanos 13. Entonces, para nosotros, para ti, para mí, en tiempos difíciles es mejor seguir las reglas. Ahora, eso no quiere decir que no tengas criterio, que tengas que ser, como dicen por ahí en mi tierra, que seas un agachón, donde solamente dices, sí, señor, como usted diga, sí, sí, jefe, como usted diga, y no tienes criterio propio. Porque entonces ahí mismo podría ser vulnerable para un jefe que quiere llevarte a un punto de corrupción o a un punto que está en contra de los principios espirituales de la palabra y los principios morales de la palabra para corromper tu vida o para romper tu integridad. Por eso necesitamos un criterio. El guardar las reglas y el seguir las reglas no significa que no tengamos criterio. Yo no puedo estar en mi trabajo y que mi trabajo me digan, mira, vamos a hacer este acto de corrupción y tú di que sí, no digas nada, te va a tocar una parte y ya nos callamos todos y todos salimos beneficiados de este acto de corrupción. Tú en tu integridad tienes que hacerte un lado y decir, no, yo no participo de esto. Yo corro mi carrera legítimamente. Yo actúo eh, para, yo actúo para que las cosas me salgan bien. La gente tiene que saber que tú y yo, en los momentos más difíciles, cuando sientes la presión encima, miren, nos pasó hace unos años. Se los he testificado antes, pero para quien no lo ha escuchado lo sepa. Hace unos años fuimos de viaje a Veracruz, vamos a ver a mis suegros allá, ahora solo a mi suegro, y andábamos de vacaciones por allá y de pronto llegamos a una avenida. En esta ocasión llegamos por otro lado, por donde normalmente no llegamos. Así es que llegamos por otro lado, pero íbamos a la casa de mi cuñado, que está en Poza Rica y íbamos para allá y de repente nos tocó un semáforo. Mero me tocó el cambio perdón, el foco en rojo, la luz roja y me paré. Y entonces estaba parado en un espacio donde no había, los carriles no estaban pintados. Yo iba a dar vuelta a la izquierda y entonces estaba detenido porque me había tocado la luz roja, pero los semáforos ya sabe que no siempre están bien colocados y el semáforo estaba un poco inclinado y entonces no se veía exactamente de frente hacia mí. Entonces ese cruce yo no lo conocía. Así es que me paré y porque vi el semáforo en rojo y de pronto llegó un taxi atrás de mí y me empezó a pitar para que yo avanzara y diera la misma vuelta que él dio. Este, y entonces pues él me pita, yo me hago un poquito para adelante para que él pase,
me rebasa y da la vuelta a la izquierda. Y entonces cuando pasa me dice, avanza, avanza. Y entonces yo avanzo, le hago caso al taxista, me cruzo la luz en roja y agarro una avenida y apenas iba cruzando la avenida y me para la patrulla porque me había pasado la luz en rojo. Le dije, no conozco, lo lamento mucho, mire, déme oportunidad. Yo no sabía que esa luz era para mí. El oficial se puso estricto, yo creo que esperaba que le diera una mochada para que me dejara ir. No, no me presté a esa suposición. Así es que le dije, pues ni modo, me gané mi infracción, la pagaré. Eh, y me dice, pues entonces le voy a recoger su licencia, tiene que venir a pagar aquí al municipio, así es que nosotros íbamos de vacaciones, ya se imaginará, la multa pues salió más cara de lo que pensé. Me amenazó, me dijo que, bueno, no me amenazó, me dijo que, me advirtió que la multa era muy cara y que pues iba a salir algo así como en 3,500, 3,800 pesos. Entonces pues yo dije, ni modo, le dije a mi esposa, ni modo, vamos a tener que pagar la infracción. Él seguía como dejando el tiempo para que yo le dijera, déjeme ir, mira, aquí tiene una parte, ya por favor déjeme ir. Pero como no participé de eso, la multa sí nos salió algo cara, no en tanto, pero fuimos a pagar. Además era fin de semana, no podíamos pagar hasta el lunes, así es que nos esperamos todo el fin de semana, llegamos con mi cuñado, luego con mi suegro y a final de cuentas el lunes tuvimos que regresar a esa ciudad para poder pagar la multa. Finalmente pagamos algo así, no sé si estoy mintiendo, no recuerdo, yo soy muy malo para recordar esos datos, pero fue algo así como 800 pesos, de los 3,000 y tantos que decía que íbamos a pagar, pagamos algo así como 800, 700, no recuerdo bien. Pero tuvimos que esforzarnos en obedecer las reglas. Yo quebré una regla, me pasé un semáforo, di una vuelta que no debía de dar, me dejé llevar por la presión del taxista que me decía, avance, avance, y me dejé llevar, ni modo, pero las reglas estaban ahí. Entonces yo no le podía justificar al policía, es que yo no conocía que esa vuelta era incorrecta, pues él me hubiera dicho, pues sí, qué pena que no lo conozca, pero usted se ganó una infracción. Y lo digo no como presunción de integridad, diciendo, hermanos, aprendan de mí que soy muy íntegro, porque ha habido otras situaciones, ha habido otros momentos en los que eh, la presión es tan grande que de pronto uno está a punto de ceder. Pero si tú eres alguien que quiere recibir su corona y alguien que quiere salir victorioso en los momentos difíciles, tienes que mantener tu convicción clara. No te estoy hablando de que se íntegro hasta el final y hasta la muerte. No, solo obedece las reglas. Si hay una fila, no seas ventajoso y te adelantes. Respeta la fila. Si tienes que esperar un turno, no saques ventaja del que se distrajo. Espera tu turno. Dile al que iba delante de ti, oye, ya te están hablando. Ve a que te atiendan, para que nos atiendan rápido a todos. Entonces, de pronto, pareciera que para los cristianos las reglas no aplican. Y le decimos, y todavía testificamos, nos atrevemos a decir, y no, Dios me libró. Imagínense que yo le estuviera testificando ahora, no, me pasé el rojo y Dios me libró de que no me infraccionaran y me dio gracia delante del policía para que no me infraccionara, aunque en otras ocasiones Dios me ha dado gracia, pero no lo testifico porque yo sé que la gracia del Señor no solapa el pecado, no solapa la desobediencia, no solapa la ignorancia. Del mismo Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es que tenemos que conocer las reglas. Nos enojamos con los gobiernos, nos enojamos con el gobierno y decimos, es que este gobierno es corrupto. Sigue las reglas. Sigue las reglas para que no digan que tú eres igual que ellos. Respeta la ley, respeta las normas, no saques ventaja de tu vecino porque se descuidó y le robaste medio metro del terreno, no saques ventaja de tu compañero del trabajo que se descuidó y le quitaste medio sándwich de su desayuno. Hermano, respetemos las reglas. En tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, con tu familia, con tus vecinos, respeta las reglas. Si te toca barrer tu calle, recoge la basura de tu calle. Si te toca respetar la entrada de tu vecino, de su portón, de su entrada a su cochera, a su garage, respeta su entrada. No, no, no nos veamos ventajosos y digamos, es gracia de Dios, es el favor de Dios, porque no estamos haciendo lo correcto, no nos estamos conduciendo correctamente. Y créeme, te garantizo que cuando tú respetas las reglas, cuando tú eres obediente a las reglas, insisto, esto no es ser agachón, porque también necesitamos criterio.
Si el policía me dice, mire, lo voy a dejar ir porque aquí, pero échele aquí a la bolsita, coopérese para el desayuno, para los tamales. Si yo participo de eso, estoy cediendo. Entonces, a veces, por eso es importante, como yo quiero que no me infraccionen por haberme pasado un semáforo en rojo, pues me espero hasta que cambie. Y no importa que el de atrás esté pitando, que lleve mucha prisa, lo siento. Si es una ambulancia, buscaré la manera de orillarme. Pero si es un imprudente que se quiere brincar el semáforo, yo no lo hago. Y tienes que esperarte hasta que cambie la luz en verde. Y no es que sea muy, o me dé ínfulas de integridad, y yo sí respeto los semáforos, y yo sí respeto las señales de tránsito, y yo sí manejo muy bien. No, no, no. Es obediencia. Somos atletas que estamos corriendo en medio de una carrera que se ha vuelto muy, muy difícil porque tenemos mucha oposición, porque tenemos mucha competencia a nuestro alrededor y competencia injusta. Y a lo mejor tú dices, pastor, pero es que si yo no transo, no avanzo. Es que el sistema de este país es corrupto y el sistema de este país es perverso y el sistema de este país, todos los políticos son corruptos, todos los políticos son perversos. Y aunque no sea cierto, nosotros cuando participamos de ello, estamos siendo igual o peor. Yo diría que peor porque conocemos que tenemos que obedecer las reglas y no las brincamos. Y después le llamamos bendición. Y después damos testimonio. No, es que Dios me bendijo. ¿Cómo? Ah, pues es que yo entré. No era mi turno. Había como 100 gentes adelante de mí. Y entonces la gracia de Dios me hizo pasarme una ventanilla que de repente estaba abierta y yo me colé ahí. Cuidado. Porque tu corona, lo que tú ganaste, no es una corona que dé gloria a Dios. Es una corona corruptible. Es una corona que no da testimonio ni de la gracia ni del amor de Dios. Seamos respetuosos de las reglas. Son tiempos muy difíciles, hermano. Son tiempos en que la corrupción abunda, donde la maldad abunda. De pronto oímos violencia por aquí, muertes por allá, balazos en todos lados, y nos preguntamos, ¿cuándo va a terminar? Cuando nosotros aprendamos a seguir las reglas, a no ser ventajosos, a no sacar ventaja sobre los demás. Si en que te den un cambio mal en la tienda y tú dices, ay, mira, Dios me bendijo, el de la tienda que se atontó. No, hermano, sigue las reglas. Las reglas están dentro de ti. Y ni siquiera tengo que leerte los mandamientos, y ni siquiera tengo que decirte cuáles son los mandamientos del Señor. Solamente la conciencia, que lo que el Espíritu Santo te habla. Solamente lo que tú sabes que tienes que hacer para no ser indisciplinado, para no limitar tus capacidades, para no ejercitarte en lo correcto. La vida cristiana requiere de tu disciplina, requiere de tu mejor esfuerzo, de tus mayores capacidades desarrolladas. ¿Cómo vas a desarrollar capacidades espirituales si todavía participamos de los consejos de este mundo? ¿Cómo vamos a recibir mejores condiciones de vida si todavía participamos de las cosas del mundo, de la forma de pensar del mundo? No sé si me estoy explicando, espero que sí. Y no pretendo, como dije hace un momento, darme ínfulas de que yo sí soy santo, yo sí soy íntegro, yo sí hago eso. No, hermano, de pronto el pensamiento busca querer sacar ventaja y no respetar las reglas. Pero cuando tú eres obediente al Señor, cuando te disciplinas en escuchar lo que Dios habla a tu corazón, el mismo Señor te corrige a tiempo y no te deja conducirte o actuar de esa manera. Ok, después el Señor, perdón, tengo que avanzar. Después el Señor, a través de Pablo, le dice a Timoteo, ahora en el versículo 6, le dice Pablo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Es otro ejemplo. Usa el ejemplo del soldado, usa el ejemplo del atleta y ahora usa el ejemplo del labrador. Y dice, tiene que trabajar primero. Hay un proceso de paciencia y de resultados a través de lo que hacemos cotidianamente. Nos cuesta mucho trabajo creer que Dios se toma el tiempo para resolver nuestras necesidades, para resolver nuestras peticiones y darnos el milagro que esperamos. Pareciera que a veces Dios no escuchó tu oración o no vio tus lágrimas o no vio tu esfuerzo que hiciste y que nadie más reconoció. A veces nos decepciona que
ayudamos a las personas y nadie nos lo agradece y nadie nos dice, oye, muchas gracias por lo que hiciste, oye, gracias por tenderme la mano, o nadie nos agradece y entonces creemos que es en balde o que es en vano el ayudar a otros y que no nos reconozca nuestro esfuerzo, nuestra manera de ayudarles y pensamos que, ¿para qué me sigo esforzando en ayudar? ¿Para qué me sigo esforzando en bendecir al que lo necesita, en aconsejar a mis hijos, en aconsejar a mis compañeros en el trabajo, de hablar y tratar a los demás con amor y respeto? ¿Para qué sirve si al final nadie lo valora, nadie lo reconoce? Hermanos, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo también hablando, y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, como buen labrador, trabajamos. Como buen labrador, yo no podría decir que soy labrador si no trabajo la tierra. Yo no podría decir que soy carpintero si no trabajo la carpintería. Yo no podría decir que soy herrero si no trabajo con fierros y hago estructuras de metal y soldo y esmerilo y todo. Yo no puedo decir algo que no estoy haciendo. Cuando dice el apóstol Pablo que somos como los labradores, o que esta comparación que deberíamos de tener acerca de un labrador, es el proceso de trabajar la tierra y la paciencia de esperar sus frutos. A su tiempo cosecharemos. No pienses que el Señor echa en saco roto todo tu esfuerzo. Si tú crees que tu esfuerzo por hacer el bien está siendo menospreciado por Dios, no conoces a Dios. Perdón que te lo diga, pero no podemos decir que mi esfuerzo, portarme bien, hacer las cosas bien, tratar bien al prójimo, poner la otra mejilla, perdonar incondicionalmente, amar al que me odia, orar por el que me persigue y hacer todo lo que el Señor Jesús me dijo, dar al que necesita, orar por el enfermo. Si yo digo, no, pastor, es que yo lo hago y no veo nada, no pasa nada. Si tú crees que tu esfuerzo y tu búsqueda de Dios y las actitudes que tienes en el Señor no están dando resultados, te equivocas, no conoces al Señor. Porque todo el que siembra cosecha, ¿no lo dice así? Todo lo que sembramos cosechamos. No os engañéis, es más, dice Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así es que no nos hagamos tontos. No nos hagamos los tontos diciendo, ay, es que yo me porto bien siempre. ¿Y por qué la gente siempre me trata mal? ¿No será que estás cosechando algo que sembraste antes? Sí, a lo mejor llevas 5, 10 años sembrando buenas actitudes porque tienes 10 años, 15 años que te convertiste al Señor y estás sembrando buenas actitudes, buenas palabras, buen comportamiento. Pero antes de eso, ¿qué sembraste? Antes de ser cristiano, ¿qué sembraste? ¿Cuánto tiempo pusiste malas semillas? ¿Cuánto tiempo decepcionaste a la gente? ¿Cuántas veces generaste desconfianza en los demás? ¿Cuántas veces te volviste una persona que no podrías, tú, ni siquiera tú mismo podrías confiarte a ti mismo, a tu yo del pasado? Podrías confiarle ni dinero, ni las llaves de tu casa, ni las llaves de tu carro, porque no eras una persona confiable. Y entonces ahora queremos que todo el mundo, desde el momento que nos convertimos a Cristo, todo el mundo nos haga reverencia y dice, ahí va el santo, ahí va la santa cristiana, que uy, qué bárbara, qué buena gente que es. ¿No será que en algún momento sembramos una mala semilla y hoy todavía seguimos cosechando esos frutos? Hermano, apúrate a recoger esos frutos, apúrate a recoger esa decepción de la gente, ese pensamiento que la gente tiene acerca de ti. Y empieza ahora, ya desde hace tiempo que vienes sembrando buena semilla y te garantizo que tarde que temprano vas a tener una buena cosecha. A veces lleva tiempo, pero lo que no puedes hacer es sacar la semilla de la tierra. Ya la sembraste. Ya le diste a alguien, ya le hiciste un favor, ya trataste bien a tu jefe, ya hiciste bien tu trabajo, ya respondiste a tu compañero de manera gentil y no puedes esperar que la gente reaccione inmediatamente y tú ir a mirar la semilla y sacarla de la tierra. Así, a ver cómo va esa semilla que sembré. ¿Por qué echas a perder la semilla? Una vez que la sembramos, ya lo que nos queda es esperar en el Señor pacientemente, sabiendo que la siembra tiene un tiempo de espera y que en su momento nuestro trabajo no tendrá resultados inmediatos, pero tarde que temprano tendrá resultados. Estas comparaciones que hace el apóstol Pablo es precisamente para tiempos difíciles. Un soldado, un atleta, un labrador, un agricultor, una persona que está haciendo su labor, sembrando las semillas, las buenas semillas, como dice el Señor, sembrando buenas semillas para que den buenos frutos. A veces echaremos semillas donde no son bien recibidas, pero no importa, nuestra labor es sembrar.
A veces tú hablarás del Señor y no lo querrán escuchar, pero no importa porque tú sigues hablando del Señor. Tú das testimonio. Tú no te cansas de hablar de Dios. Muchas ocasiones he pensado cerrar estas transmisiones de los martes. Y digo, ¿para qué invierto tiempo? Podría estar haciendo otra cosa, podría estar leyendo, viendo televisión, disfrutando a mi familia, descansando, en fin, cualquier otra cosa. Pero ¿para qué invierto tiempo aquí el martes cuando hay 5 o 6 personas escuchándome? Mientras que otros eh, eh, hacedores de streaming están hablando de cualquier tontería, hablando de cualquier cosa, haciendo chistes absurdos, burlándose de los demás, reaccionando a las enseñanzas de otros, y ellos tienen más de 2,000, 5,000, 6,000 vistas. Y yo digo, ¿para qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto todavía? Y entonces me queda claro que mi trabajo es sembrar una semilla y que a su tiempo, si el Señor lo permite y lo veré, si permite que lo vea, en algún momento podré ver que este trabajo no fue en vano. De repente de 10 vistas que tenía empezamos a subir a 50 vistas y de repente empezamos a ver 100, que había 100 personas que nos habían visto o que había 200 personas y de repente llegamos a tener visualizaciones de más de 500 personas. Digo, bueno, ya está llegando a más gente. Luego volvimos a bajar y luego volvimos a subir y entonces yo entiendo que este trabajo es el trabajo de un labrador y estamos sembrando una semilla y en su momento, si Dios nos lo permite, veremos el resultado, viendo a más gente escuchando la palabra del Señor. Pero en los momentos difíciles tienes que saber que eh, aún tienes que sembrar. No te canses de hacer el bien. No nos cansemos, dice Pablo en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Somos labradores y el labrador siembra. El labrador siembra y estamos preparando la tierra y a veces tenemos que escarbar profundo, a veces tenemos que quitar raíces viejas, a veces tenemos que quitar piedras que estorban, pero al final de cuentas la labor que estamos haciendo tiene una razón de ser. Y eso lo que nos da la certeza es que el fruto es seguro, el fruto es seguro. Si hay un fruto de parte de Dios, una promesa de lo que haces, lo cosecharás. Así es que es una promesa de parte de Dios, es una garantía de parte de Dios, pero es en el tiempo de Dios. Lo siento, no es en tu tiempo. No es que hoy actúas bien con tu vecino y mañana te va a tratar bien. O en tu trabajo y te portas de maravilla, eres re buena gente con todo el mundo y mañana todo el mundo te va a tratar muy bien. No, lleva su tiempo. Incluso con quienes te peleas y tienes guerras interminables que no, por más que perdonas y pides perdón y buscas la reconciliación, por más que te esfuerzas por buscar la paz con los demás y no sucede. Y dices, ¿ya para qué? Yo lo he buscado, yo le he pedido perdón, yo le he dado regalos, yo lo he ayudado, yo he hecho esto por él y yo he hecho lo otro y entonces, como no hubo una buena respuesta, te vuelves a enfurecer, te vuelves a enojar y vuelves a tener una mala actitud. ¿Sabes qué hiciste? Apagaste tu buena semilla, ahogaste tu buena semilla. Sigue actuando bien, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cosechar esa buena semilla. Y por último, déjeme termino. Aquí me gustaría desglosar más los siguientes versículos, pero voy a terminar con esto. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, estoy en 2 de Timoteo capítulo 2, ahora leo el versículo 7. Dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo termina instruyendo a Timoteo respecto a estas actitudes que debe tener para tiempos difíciles. Termina instruyéndolo acerca de la responsabilidad que tiene él como ser humano, al decirle, considera lo que te estoy diciendo, Timoteo, considera mis palabras, considera mi enseñanza, porque si tú consideras lo que te estoy diciendo, entonces vas a tener una dependencia divina, no dependencia a Pablo y los consejos de Pablo, porque Pablo encamina la dirección de esta enseñanza directamente a Jesús. Considera a Jesús, considera a Dios,
considera las enseñanzas, considera el mensaje del Evangelio que te he compartido. A veces nosotros quisiéramos que los problemas y las dificultades y los tiempos difíciles terminaran de manera inmediata. Es decir, queremos que termine ya este momento difícil, la crisis por la que estoy pasando, crisis financiera, crisis familiar, el dolor emocional, la tristeza, la angustia, la soledad, lo que sea por lo que estés pasando. Quisiéramos que solamente con levantar las manos y orar, eso ya se terminara. O yendo a la iglesia el domingo y que el pastor ponga sus manos sobre mí y ore por mí, y entonces como por arte de magia todo desaparece, todo lo malo que he venido haciendo y decidiendo ahora se termine solamente por la oración. La oración es una respuesta extraordinaria que Dios puede darte y bendecirte. Por supuesto, la oración del justo puede mucho. No estoy menospreciando la oración. Pero hay algo que tenemos que tener. Yo te aconsejaría, si estás pasando por momentos difíciles, si lo que te está sucediendo es muy difícil para ti, que no lo puedes aguantar, busca el consejo de Pablo. Sé como un soldado, sé como un atleta y sé como un labrador, como un agricultor. ¿Cómo como un soldado? Resistencia, disciplina y sacrificio. Sé como un atleta, no participes de los acuerdos y los tratos de este mundo. Que no te convenza este mundo, el camino fácil. Mira, ¿quieres salir de problemas? ¿Quieres salir de tus deudas? Ve y pide prestado allá. Ellos te prestan sin problema, te van a dar lo que quieras. Sí, y al rato tienes el agua hasta el cuello. No escuches el consejo de este mundo, escucha lo que el Señor te dice. Sé un atleta, sé disciplinado, esfuérzate en lo que tienes que hacer. Escucha con atención la instrucción de Dios. Y sé un labrador, sé un agricultor, sé paciente, siembra buenas semillas. Y escucha lo que el Señor tiene que decirte. Hermano, la parte milagrosa que Dios quiere obrar en tu vida, en tus momentos más difíciles de la vida, en tus momentos más complicados de la vida, tienen mucho que ver con lo que tú hagas, la forma en cómo tú te conduces. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y se los he dicho aquí los martes o el domingo en la iglesia. Dios puede sacarte del hoyo, pero mientras no transformes tu entendimiento, vas a volver a caer en el mismo hoyo. Ni siquiera un hoyo nuevo. Ay, pastor, volví a caer, pero ahora en un pecado diferente, ahora en un problema diferente. No, vas a caer en los mismos problemas. ¿No te has dado cuenta que tiene la misma respuesta de la gente? Que la gente no te quiere y tú dices, es que es porque soy cristiano. No, no será por otra cosa. No será por nuestras actitudes y nuestros comportamientos que ofenden a los demás. Esa soberbia y el orgullo con el que creemos que por ser cristianos merecemos que todos nos rindan pleitesía y nos den honores. Cuando el Señor Jesús dijo que el que quiera ser el mayor sirva a todos. ¿No será que estamos procediendo equivocadamente para esperar resultados diferentes? Pero tenemos las mismas actitudes. Yo estoy, mire, se lo digo como testimonio. Esto no es un regaño. Se lo dije al principio. Le estoy hablando desde mi propia experiencia. No le estoy diciendo que yo soy mejor que usted, o que yo pienso mejor que usted, o que soy más sabio que usted. Lo que pasa es que me han pasado tantas cosas y he aprendido de la manera más difícil. ¿Cómo se aprende de la manera más difícil? Se los he explicado. Podemos aprender de dos formas. O aprendemos por el consejo, es decir, escuchas lo que te estoy diciendo, o escuchas lo que alguien ya vivió y aprendes de su consejo, o aprendes por el pellejo. Bueno, pues como yo soy muy terco, yo he tenido que aprender por el pellejo. Ahora, mi consejo es, hermano, no camines ese camino, no aprendas por el pellejo, es muy doloroso. Y a veces somos como la burra arisca. Nos volvemos ariscos porque es tanto tropezón y tanto tope y tanto golpe y tanto error y tanta equivocación y tanta soledad y tanta tristeza y tanta traición que nos duele tanto que ya no escuchamos a Dios. Somos tercos, nos volvemos ariscos. Y entonces en lugar de escuchar lo que Dios tiene que decirnos para corregir nuestras vidas, decimos, no, ¿para qué? Yo ya lo intenté, yo ya busqué, yo ya perdoné, yo ya amé, yo ya di toda mi confianza, y ya no escuchamos a Dios porque somos tercos. Y entonces en lugar de que nuestras vidas se corrijan, en lugar de que nuestras vidas cambien y que nuestras vidas mejoren, nos va mal. Y nos preguntamos, ¿pero por qué me va mal, Dios? Si yo oro, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo doy, si yo esto, si yo lo otro. Y pareciera que el Señor no nos escucha. Pero si estamos hablando de tener una vida en Cristo, ¿qué es lo que les vengo enseñando
desde principios de este año. Tenemos que tener una vida en Cristo, tenemos que observar nuestro comportamiento. Y escuchemos el consejo de Pablo. Hermanos, son momentos difíciles. Son momentos difíciles. Actuemos como buenos soldados de Jesucristo, no peleándonos con todo el mundo. Actuemos como buenos atletas, no corriendo con corrupción o participando de los convenios de este mundo. Actuemos como labradores, siguiendo sembrando y esperando con paciencia el resultado de esa semilla que sembraste, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. Pero Pablo concluye diciéndole a Timoteo: considera lo que digo, el Señor te da entendimiento. Podría yo convencerlos de cualquier cosa. Quizás tenga la facultad o la habilidad, que no la tengo, pero si yo tuviera la facultad y la habilidad de convencerlos a través de mis palabras, quizás, probablemente, mis palabras te servirían para un corto tiempo, para de aquí hasta que tienes otro tipo de problema. Pero si es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que te da el entendimiento para tomar las mejores decisiones, haciendo conciencia tú de tu conducta, considerando cuál es tu comportamiento, pero escuchando la palabra de Dios, estoy seguro que tu entendimiento se abriría. El que esté falto de sabiduría, pídele a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Entonces, busquemos eso, ese entendimiento que el Señor nos da, el conocimiento que nos ayuda. Dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. El mismo poder, dice Pablo en otra carta, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en ustedes. Considera que Jesús fue levantado de los muertos. Considera que tu vida puede ser transformada por el poder extraordinario y sobrenatural que Dios puede obrar en ti. Podemos confiar en eso. Acuérdate de Jesucristo, que fue levantado entre los muertos. Así es que puedes tener momentos muy difíciles. Bueno, Dios te da entendimiento para salir de ellos. Puedes tener tiempos complejos y que cada vez parecen más difíciles para salir de ellos. Bueno, considera a Jesucristo, que fue resucitado entre los muertos. Dios te da entendimiento. Jesucristo tiene el poder que te levanta a ti también, como fue levantado Él. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ese mismo Jesús que resucitó y el mismo poder que lo levantó es el que mora en nosotros. Y dice Pablo, termina diciendo: yo sufro, pero la palabra de Dios no está presa. Así es que pudieran ser momentos muy difíciles por los que estás pasando, o momentos en los que necesitas la ayuda completa de Dios. Y en ese sentido, busca en la palabra la sabiduría y la dirección que necesitas. Te garantizo que encontrarás las respuestas a tus preguntas, a tus inquietudes, a tus necesidades. La palabra de Dios no está presa. A veces nosotros estamos presos. A veces estamos atrapados en el montón de malas decisiones que tomamos todos los días. Pero la palabra de Dios no está presa. Y como no está presa, la palabra de Dios puede traer libertad a ti. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no solamente hablaba de Él como verdad, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, sino también hablaba de la palabra, porque la palabra es verdad. Él es la palabra, Él es la verdad. Y podemos encontrar en su palabra la libertad, porque su palabra no está presa. Su palabra se cumple en ti y en mí, en su cuerpo, en su iglesia. Tenemos la certeza y la convicción de que todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Solamente recuerda lo que dice el Señor en Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra, como la lluvia, como la nieve. No volverá a mí vacía. La palabra que llega a tu corazón, la palabra de Dios que toca tu vida, esta palabra que estoy hablando ahora, esta palabra cambie por completo tu entendimiento para que su palabra no regrese a él vacía, sino que haya transformado, haya provocado en ti la transformación que necesitamos, y que cuando estemos en tiempos difíciles, porque seguramente lo estaremos, porque seguramente volveremos a un momento difícil, porque seguramente nos va a costar mucho trabajo algo, bueno,
la palabra de vida. La palabra te dé vida, la palabra te alumbre, la palabra sea la luz que ilumina tu camino. Y en nuestro Señor Jesús, con todo ese poder que lo levantó de entre los muertos, habite dentro de ti y transforme por completo tu vida. Amén. Ya me callo. Ya me pasé del tiempo. Ya tendría que haber parado hace 20 minutos, pero pues agarré vuelo. Ustedes perdonarán, pero agarré vuelo y ya tenía que concluir con este mensaje. Agradezco mucho su compañía. Misael, por aquí te veo, brother. Un abrazo. Ya tenía rato que no te saludaba, pero Misa, un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga. Blanca Rosales, Dios te bendiga. La hermana Blanca Reyes, también Dios le bendiga. Hermana Rocío Flores, Dios te bendiga. Gracias a todos por ahí, a esta Mariel también. Gracias, Mariel, Dios te bendiga. La doctora Yolanda, gracias a todos los que se conectan, los que nos ven en vivo. Les agradezco sus comentarios, que compartan el video. Eso nos ayuda mucho a poder llegar a más gente. Gracias por compartirlo, gracias por dejar tus likes, tus me gustas, me encanta ello. Eso hace que el algoritmo recomiende también a otras personas, sobre todo a mis seguidores, para que vean que ya está aquí el video. Yo les agradezco mucho su compañía, les agradezco su tiempo y como dije al principio, vamos a orar que podamos levantarnos en tiempos difíciles, que el Señor Jesús, que fue levantado de los muertos, que resucitó al tercer día, también nos ayude a nosotros y nos levante en los tiempos difíciles. Y que no nos asombre ni nos asuste los tiempos difíciles. Si se ponen más feos en el mundo, si la guerra, si la destrucción, si lo que está pasando o lo que sea que esté pasando, no nos angustie. Estemos seguros en el Señor y podamos decidir con sabiduría aún en medio de los momentos más difíciles. Así es que vamos a orar, que el Señor les bendiga y les dé sabiduría, entendimiento, revelación y el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Porque su palabra no está vacía. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por esta palabra que hoy hemos podido compartir con tu iglesia. Tú eres Dios, tú eres el que transforma, el que cambia, el que nos da luz y que en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, tú eres quien nos fortalece. Gracias Dios por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias Dios porque en ti hemos encontrado sabiduría, porque en ti hemos encontrado paz, porque en ti hemos encontrado verdad. Bendigo tu nombre, Padre, y exalto tu presencia en la vida de mis hermanos, porque sé, y hermanas, porque sé, Señor, que tú no nos has dejado. Son tiempos difíciles, nos damos cuenta de ello. Guerras, rumores de guerras, pestes, destrucción, nación contra nación, hambrunas, padres contra hijos, hijos contra padres. Son momentos finales, pero ni siquiera sabemos, Señor, si realmente es el tiempo final. Solo sabemos que son tiempos difíciles. Y en medio de esta tormenta de noticias y de malas noticias, tú eres quien nos sostiene. Hoy queremos estar firmes en ti y que tu palabra, Señor, que no está presa, abunde en nuestros corazones, para que podamos recordar en los momentos de mayor dificultad, podamos recordar que somos como soldados, que tenemos disciplina, que tenemos resistencia, que incluso podemos hacer sacrificio, para poder presentarnos como buenos soldados, como personas que estamos listos para una batalla que si es necesario enfrentar, enfrentaremos, pero que también como atletas no participamos de los convenios corruptos de este mundo, ni aceptamos los términos de este mundo. Nosotros aceptamos tus términos. Nosotros somos respetuosos de las reglas. Escuchamos con atención lo que tú tienes para nosotros y recibimos, Señor, de la gracia tuya para avanzar y ganar en esta carrera. Y como buenos labradores, como buenos agricultores, sembramos y seguiremos sembrando las buenas acciones, las buenas obras, como fruto y resultado de la transformación que has producido en nuestro entendimiento, como resultado de la sabiduría que viene de lo alto, que tú nos has concedido sin medida y sin reproche. Y ahora, Señor, podemos esperar pacientemente en la gracia y el favor de Dios, porque sabemos que toda semilla tiene fruto, y que lo último que nace y que brota de un árbol que hemos sembrado, de una semilla que hemos sembrado, lo último que vamos a ver son los frutos. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús,
Te pido que aceleres en cada uno de mis hermanos y hermanas, en sus vidas, aceleres los momentos en que ellos van a cosechar buenos frutos, para que puedan seguir sembrando para la gloria de tu nombre. Gracias Dios, gracias Jesús, porque tú eres nuestro Rey y Salvador, y tú eres quien hace que nuestras vidas sean completamente transformadas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues gracias a Dios, qué bueno que me acompañaron hasta esta hora de la transmisión. Sí me pasé, ya llegué al tiempo que se supone que no debería de llegar, pero creo que es necesario a veces extendernos un poco. No lo haré siempre, pero buscaré que esta palabra, que la palabra de Dios abunde en sus corazones y que sean muy, muy bendecidos siempre. Oro a Dios que la palabra les edifique, les transforme, les ayude, les dé fuerzas en sus momentos más difíciles, y siempre que lo necesites, vuelve este mensaje. Vuelve este mensaje, es más, descárgalo en tu celular si puedes hacerlo, descárgalo, guárdalo ahí, o nosotros lo vamos a subir prontamente a YouTube, y ahí lo vas a encontrar en YouTube para que lo oigas y lo oigas y lo oigas cuando sientas que no puedes más. El Señor te bendiga, la palabra de Dios te bendiga, nuestro Señor Jesucristo abunde en tu vida y en tu familia, y la gracia de Dios siempre sea sobre ti. Un abrazo bien fuerte para ustedes, para sus familias, para todos. Gracias, Misa. Les bendigo. Gracias, hermana Blanca. Dios les bendiga. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Hermana Rocío, Dios le bendiga. Y a los que no veo porque no puedo verlos, porque hay algunos que están aquí, me dice que están, pero que no los puedo ver. A todos ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga. Nos vemos. Dejen aquí sus comentarios, sus preguntas, temas, los que quieran compartir con nosotros. Aquí estamos para servirles. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.